Hola, les habla el profe Yus. Vamos a hablar sobre el avalúo y distribución de cargas y vamos a hacerlo mediante un ejemplo. Cómo se cuantifican las cargas que actúan sobre una losa y luego cómo se distribuyen en los diferentes elementos que componen la estructura de los edificios. En primer lugar, vemos que los edificios pueden estar sometidos a diferentes tipos de acciones de la naturaleza, la lluvia, la nieve, el viento, las fuerzas producidas por la acción de la gravedad y los sismos, ¿cierto? Entre otros. Todos estos efectos pues generan una serie de- todos estos fenómenos generan una serie de efectos en las estructuras. Mm, Estos efectos, pues principalmente los que generan las fuerzas, digamos, de gravedad y de sismos, ¿cierto? Son transferidos pues a través de los elementos de las estructuras, a través de su sistema pues de repartición y distribución de cargas. Entonces, si tenemos una losa, ella va a transmitir las cargas a las viguetas o los elementos que la soporten, y estos a su vez a las vigas que sostienen estas viguetas, y esas vigas lo llevan a las columnas que finalmente lo entregan al suelo. Viendo, digamos, la losa como tal, ¿cierto? Tiene una carga que es distribuida uniformemente en una superficie y ella se transmite a la viga que la soporta o a la vigueta como una línea de cargas que eh, se denomina una carga uniformemente distribuida y pues actúa a lo largo de todo el eje de ese elemento. Esas cargas se transmitirán a los apoyos, ¿cierto? Repartiéndose, digamos, equitativamente hacia cada uno de los apoyos. Entonces, el recorrido, pues, siempre se hace de las losas hacia las vigas y de las vigas a las columnas, ¿cierto? Tanto los producidos por fuerzas laterales como por cargas verticales y cargas de viento se transmiten a lo largo de la estructura, siempre de los elementos horizontales que soportan las cargas principalmente del peso de la misma estructura y de las cosas y de las personas que se paran ahí encima, y se transmiten de esos elementos horizontales a los elementos verticales, que son las columnas, y ellos en las columnas los van bajando, ¿cierto? Van recogiendo en cada piso y van bajándolo hasta la cimentación. Y en la cimentación se hace una eh, redistribución, digamos, de la carga como, que viene como carga puntual, o sea, en el área, en el área de la columna, que es pequeña, y se reparte en un área más grande, que es la de la zapata, que la entrega al suelo, y pues lo hace así porque el suelo no es capaz de resistir esas cargas puntuales, ¿cierto? Un esfuerzo ahí sería un esfuerzo muy alto, la columna directamente colocada sobre el suelo, entonces es necesario que se haga esa repartición a través de las zapatas. Entonces son cargas distribuidas que se vuelven cargas puntuales a lo largo de la columna, y finalmente la columna la entrega a la zapata, que vuelve y las distribuye al suelo. Aquí vemos la distribución de la losa, ¿cierto? A las viguetas, de las viguetas a las vigas, de las vigas a las columnas, y finalmente de las columnas hacia la zapata, que la entrega al suelo. Entonces, si tenemos un esquema de una losa, ¿cierto? Esta es una planta de una losa que tiene 5 ejes numerales digamos, de arriba hacia abajo en la pantalla, y 2 ejes literales
digamos, de izquierda a derecha en su pantalla, ¿cierto? Entonces tiene 5 columnas por este lado y 5 columnas por este lado. Remata en un voladizo, ¿cierto? Aquí no hay apoyo en el extremo, entonces es un voladizo. Allí podemos, digamos, las columnas estarían en estos puntos, ¿cierto? De cruce entre estas vigas de aquí y estas vigas que van de izquierda a derecha y las vigas que van de arriba a abajo, o los ejes numerales, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces reconocemos los diferentes elementos, ¿cierto? Estas son las viguetas, las reconocemos por la forma alargada del casetón, entonces sabemos que si el casetón es así alargado, las viguetas, las viguetas están armadas en esa dirección, ¿cierto? Si las viguetas estuvieran armadas en las dos direcciones, es decir, que se apoyaran tanto sobre estas vigas como con las vigas que van en el eje A y B, entonces los casetones serían cuadrados, ¿cierto? Serían cuadrados. Pero cuando los casetones son rectangulares, eso nos dice que el sentido armado de la losa es uno, ¿sí? Está armada en una dirección y no en dos direcciones. Entonces, esta está armada en una dirección, la arman hacia la dirección corta porque es una losa en concreto y conviene entre armarla en la dirección corta porque eso significa que las viguetas van a tener, o la losa va a tener un espesor, el menor espesor posible. Si la armáramos en la dirección larga, entonces las viguetas tendrían mayor espesor y toda la losa y todo el sistema tendría un espesor mayor. Entonces se ahorra un poco se ahorra en ese armado. Cuando digo en una dirección, estoy hablando de que uno se para en el panel que conforman 4 columnas y de ahí mira cuál es la más larga, cuál de las dos direcciones es más larga. Entonces, si yo me paro en este panel, ¿cierto? Estas 4 columnas entre el eje 4 y el eje 3 y entre el eje A y el eje B, entonces allí yo veo que la dirección más corta es esta, ¿cierto? La dirección que va de izquierda a derecha. En cada uno de los paneles se ve lo mismo. Entonces por eso conviene armar la losa en esta dirección. Entonces tenemos las viguetas. Esas viguetas, la carga que tomarían esas viguetas sería la que está a su alrededor, ¿cierto? Medio casetón, digamos aquí, ¿cierto? Sería para esta vigueta y el otro medio para la vigueta que está contigua. Y del otro lado lo mismo. Entonces, finalmente, esta área, esta franja, es la franja de carga para esta vigueta. Entonces, este se llama el área aferente. El ancho de esta franja es lo que conocemos como ancho aferente. Entonces, la carga de la vigueta pues, se calcula como es una carga lineal, entonces va a dar en kilonewton por metro y se calcula tomando la carga por metro cuadrado, es decir, lo que pesa un metro cuadrado esta losa y multiplicándolo por el ancho aferente. En las vigas de carga, pues las vigas de carga entonces van en la otra dirección, ¿cierto? De las viguetas porque son las que las soportan, ¿sí? Las otras vigas van a ser de amarre, que sirven es para amarrar las columnas, ¿cierto? No se deben dejar columnas sin amarrar. Entonces la viga de carga tiene toda esta área para responder por ella, ¿cierto? Esta viga responde por esta viga responde por esta área, más el área del voladizo. Esta viga de aquí del eje 3 respondería por esta área aquí a su alrededor, a su derecha, más la mitad de esta área, ¿cierto? A su izquierda. Y así cada una se reparte. Entonces, también es carga por metro lineal, fuerza por metro lineal. Entonces, sus unidades serían kilonewton por metro y se calcularía con la carga por metro cuadrado multiplicado por el ancho de esta franja. En el caso de la columna, su área sería la que está alrededor de ella. Entonces aquí hay otra columna, es decir, que esta columna toma más o menos la mitad de esta longitud y esta columna la otra mitad.
Y por el otro lado, esta columna toma la mitad de esta longitud y la otra va a tomar la otra mitad. Y en el otro sentido, pues lo mismo, ¿cierto? Esta columna toma esta mitad de aquí y esta columna de abajo tomaría la otra mitad. Entonces, esta sería el área aferente, se llama, para esta columna de aquí, que es del eje 3 con el eje. Su carga es en kilonewton, entonces se calcula como la carga por metro cuadrado multiplicada por el área aferente, ¿cierto? Entonces, carga sobre metro cuadrado por metro cuadrado, entonces finalmente va a dar en kilonewton. Los otros elementos que pueden distinguir son las vigas de amarre, ¿cierto? Que serán unión. No se deben suspender ni vigas de carga ni vigas de amarre, ¿cierto? Para colocar huecos de escaleras, vacíos de escaleras o patios, ¿cierto? La idea es que si usted necesita hacer un patio, pues lo haga en el cuadro que conforman 4 vigas ahí, pues que están uniendo columnas. No se debe suspender la estructura por principio de continuidad. Bien, los otros elementos entonces son los casetones, que serían los huecos, los vacíos, se conforman pues con elementos tipo cajones de madera, cajones de bloques de copor y otra serie de ladrillo farol, bloquelón, ¿cierto? Y una serie de elementos que sirven para generar esos alineamientos. Aquí están las riostras, que son estos elementicos que van perpendiculares a las viguetas y que sirven es para partir el casetón, digamos, en las losas de concreto especialmente, para que el casetón no quede excesivamente largo, ¿sí? Además cumplen una función también de amarrar las viguetas en ese punto para que trabajen en conjunto. Y por último identificamos las vigas de borde, que son esas viguetas de borde, perdón, que se colocan en los bordes de voladizos o vacíos cuando es necesario, para que el casetón no se quede viendo, ¿cierto? Si no se pusiera este elemento, entonces los casetones se quedarían viendo por frente. Aquí tenemos una losa que nos sirve de ejemplo, ¿cierto? Para identificar cómo es el manejo de las cargas. Entonces, la distribución de las cargas. Entonces, aquí esta vigueta, ¿cierto? Tomaría esta franja de losa. Aquí en este caso las viguetas van en el otro sentido, ¿cierto? De arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque las luces más cortas en cada panel, digamos, de 4 columnas, la luz más corta es la de la dirección que va de arriba abajo, o sea, paralela a los ejes literales en este caso, A, B, C, D, ¿cierto? Y las vigas de carga serían las 1, 2 y 3, que las viguetas van perpendiculares a ellas y estas las sostienen. Entonces, esta vigueta necesita, digamos, tiene este ancho, ¿cierto? Para generar su carga, es el ancho que le corresponde. Las vigas de carga, entonces en este caso habrían 2 tipos, digamos, la central, que toma toda esta carga de aquí al lado y lado de ella, ¿cierto? Y cuyo ancho aferente sería esta franja, el de la franja que toma, ¿cierto? Y las cargas serían cargas por metro cuadrado multiplicadas por metro, que dan kilonewton por metro lineal, ¿cierto? Carga por metro lineal. Las viguetas también serían carga por metro lineal. Y estaría la viga de carga lateral, estas vigas que van por los bordes del perímetro, que tomarían, digamos, tendrían como la mitad de la carga que tienen las vigas centrales, ¿cierto? En este caso. Entonces le corresponde este ancho, y pues es lo mismo, ¿cierto? Carga por metro cuadrado multiplicado por metro es una carga por metro, ¿cierto? O sea, kilonewton por metro. Las columnas entonces tienen un ancho, un área alrededor, ¿cierto?
y pues sus dimensiones estarían determinadas por este lado y este lado de acá, ¿cierto? Que se calcularía con las mitades de los lados adyacentes o con el promedio de la suma, con el promedio de las dos luces adyacentes a la columna, ¿cierto? Bien. Y sería kilonewton sobre metro cuadrado multiplicado por metro cuadrado, que es esta área, entonces eso me daría kilonewton. Aquí podemos ver las columnas, digamos, en un entrepiso, en un piso, ¿cierto? Y como cada una va tomando su área alrededor. Estas se consideran columnas centrales, ¿cierto? Este de aquí. Y estas se consideran, todas las demás se consideran columnas perimetrales, pero hay unas que se identifican como medianeras, que tienen, digamos, eh, eh, área por tres de sus lados, alrededor de tres de sus lados, mientras que la esquinera solamente tiene alrededor de dos de sus lados. Entonces, en la esquinera, dentro de las perimetrales se reconocen las esquineras y las medianeras. Y entonces veamos el ejemplo. Tenemos esta losa, ¿cierto? Que es una losa aligerada, con casetón recuperable, es decir, que se verá a la vista. Se fundirá con un casetón aquí, pero ese casetón se quitará una vez termine la fundición. Tiene unas dimensiones de 40 centímetros de alto, ¿cierto? Todo lo que es concreto, y la losa superior tiene 5 centímetros y el descolgado, digamos, de las viguetas es de 35. Tiene unos acabados de un mortero de nivelación de 5 centímetros, unas baldosas de 2 centímetros de espesor, que son baldosas de cemento, ¿sí? Entonces, todo el entrepiso, digamos, con acabados, sumaría más o menos 47 centímetros. Es importante tener en cuenta que esa es la altura arquitectónica de la losa y es la que hay que tener en cuenta, digamos, para, la, para el diseño arquitectónico del edificio. Pues, así es como va a quedar construido. La otra, los 40 centímetros, es la altura estructural. Entonces, estas son las especificaciones, ¿cierto? Losa aligerada, baldosa de cemento, las divisiones van a ser en drywall y va a tener un uso proyectado residencial, que va a ser para vivienda. Entonces, el avalúo de cargas consiste en determinar las cargas que cada metro, cuánto pesa cada metro cuadrado esta losa, ¿cierto? Entonces tenemos dos tipos de cargas, ¿cierto? Las cargas muertas, que son las cargas permanentes, y las cargas vivas, que son cargas del uso que pueden estar o no estar en un momento dado. O sea, los muebles y las personas. Dentro de la carga muerta, entonces tenemos el peso propio de la estructura, o sea, lo grisecito claro. Tenemos los acabados, que estarían determinados por todo lo que usted tenga ahí encima o debajo que represente cubrimiento, digamos, de la parte de la estructura, ¿cierto? Para protección y embellecimiento, digamos, de la estructura. Entonces, tenemos esos acabados y tenemos las divisiones que estarían encima de la losa. Y en la carga viva, pues pues la carga que corresponda al uso que está proyectado, que en este caso es para vivienda, o sea, uso residencial. Entonces arrancamos el avalúo con el peso propio, ¿cierto? Entonces el peso propio habrían dos partes, que es la loseta superior y las viguetas. Entonces primero miramos lo que es la loseta superior, que sería esta de acá, que tiene 5 centímetros de alto. Entonces, el cálculo de ese peso se toma la densidad del concreto, que es 24 kilonewton por metro cúbico, que sale de la tabla de la norma de densidades, ahora se las muestro,
24 kilonewton por metro cúbico multiplicado por el espesor, que son 5 centímetros, o sea, 0,05 metros, sería este espesor de acá, y eso me daría entonces el peso por metro cuadrado de esa losa. O sea, cada metro cuadrado de esta losita superior pesa 1,20 kilonewton. 1,20 kilonewton equivalen a 120 kilogramos por metro cuadrado. Luego vendría, entonces aquí miren que se ve, esta es la tabla de los acabados, entonces ¿de dónde sale ese 24? Ese 24 sale de aquí, que son 2.400 kilogramos por metro cúbico la densidad de masa. Entonces al convertir esto a kilonewton nos da 24 kilonewton por metro cúbico. Estos 2.400 kilogramos por metro cúbico se convierten en 24 kilonewton por metro cúbico al hacer la conversión a fuerza y a unidades de Newton, del sistema internacional. Bueno, la baldosa de cerámica que la vamos a ver ahorita sale de aquí de esta tabla y también, entonces, la baldosa de cerámica, bueno, que si fuéramos a utilizar baldosa de cerámica también pesaría 24 kilonewton por metro cúbico. Lo mismo el concreto simple, ¿cierto? Pesaría 2.300, o sea, 23 kilonewton por metro cúbico. Y el mortero de pega, 2.100, o sea, 21 kilonewton por metro. Entonces, la vigueta, ya calculamos la losa superior y ahora para la vigueta, entonces tendríamos en cuenta que la vigueta descuelga 35 centímetros y tiene un ancho de 10 y que están colocadas cada 80 centímetros centro a centro. Entonces, para calcular eso se toma la densidad del concreto, ¿cierto? 24 kilonewton por metro cúbico, se multiplica por el ancho de la vigueta, en este caso 10, y luego se multiplica por la altura de la vigueta, que son 35. Entonces, eso me está dando, miren que esto es metro sobre metro cúbico, y por metro, eso me está dando en kilonewton metro lineal. Para convertirlo a metro cuadrado, entonces yo reparto como esta vigueta la reparto en el ancho. ¿Cómo la reparto? Haciendo la división por la separación centro a centro, que son estos 80 de aquí. Entonces, divido en 308 y eso me da el peso por metro cuadrado de las viguetas. Entonces, las viguetas, si las repartiera pues por metro cuadrado, pesarían 1,05 kilonewton por metro cuadrado. O sea, 105 kilos por metro cuadrado. Ese sería el peso de estas viguetas. En cuanto a los acabados, pues tenemos el mortero de nivelación, ¿cierto? Que es lo que queda ya encima de la losa, pues ya calculamos el peso propio, ¿cierto? Que fue la losa superior y las viguetas, y ahora calculamos los acabados. Entonces aquí está el mortero, tiene 5 centímetros, entonces yo lo que trabajaría sería la densidad del mortero, que la vimos en la tabla, que era 21 kilonewton por metro cúbico, y la multiplicamos por 5 centímetros, que es el espesor, 0,05. Y eso nos da 1,05 kilonewton por metro cuadrado. Esta es el peso por metro cuadrado del mortero de nivelación. Aquí está, mortero de nivelación. Bueno, en cuanto a los acabados, entonces, siguiendo con los acabados, ¿cierto? Entonces nos falta la baldosa. No hay cielo raso ni hay cielo falso, o sea que solamente vendría la baldosa además, ¿cierto? Entonces, es esta de aquí, que como vimos que es de cemento, entonces es concreto, prácticamente es concreto simple, entonces podemos usar la densidad del concreto simple y la multiplicamos por el espesor, que son 2 centímetros, o sea, 0,02 metros. Eso nos da 0,46 kilonewton por metro cuadrado.
Ese es el peso de la baldosa. O sea, 46 kilos metro cuadrado. Entonces, esas las sacamos. Si fuera cerámica, serían 24 kilonewton por metro cúbico. Pero como vamos a usar baldosa de cemento, le vamos a poner el peso del concreto simple, que es 2.300 kilos por metro, 23 kilonewton por metro cúbico. Para la carga muerta, entonces lo que hacemos es usar esta tabla que está en la norma, ¿cierto? Resistente colombiana, la NSR10, y entonces aquí definimos, de acuerdo con el tipo de uso que tengamos, podemos definir las divisiones. Entonces, en nuestro caso, nosotros tenemos divisiones en drywall y el uso es residencial, ¿cierto? Entonces, aquí está el uso residencial y tiene para divisiones en mampostería y para divisiones eh, livianas, ¿cierto? Que es el caso del drive. Entonces, para mampostería, la carga es de 3 kilonewton por metro cuadrado de una vez, y las particiones livianas, 2 kilonewton por metro cuadrado. Como nosotros tenemos divisiones livianas, nosotros usaríamos 2, ¿cierto? Como valor de carga de divisiones. Entonces tenemos una carga de 2 kilonewton por metro cuadrado, que equivalen a 200 kilogramos por metro cuadrado. En cuanto a la carga viva, usamos esta tabla, que es la de cargas vivas en la norma, igualmente, del título B. Y entonces, como el uso residencial, entonces buscamos aquí en uso residencial, y pues aquí nos determina balcones, ¿cierto? Que no es el caso, ni escaleras, sino cuartos privados y sus corredores, que sería el que nos interesa, y sería 1.8 kilonewton por metro cuadrado. Esa sería la carga viva. Entonces, resumiendo, tomaríamos la carga muerta, que son 1.20 en losa superior, y las viguetas 1.05. Y los acabados, tenemos el mortero de nivelación, que pesa 1.05 kilonewton por metro cuadrado, la baldosa de cemento, que pesa 0.46. Entonces ya la suma de todo esto sería el peso propio de la losa, ¿cierto? Que es más o menos 3.76, creo que sería, ¿cierto? 3.76, o sea, 376 kilos pesaría todo el peso propio como tal. Ah, no, perdón, peso propio más acabados, ¿no? Bueno, y aquí nos faltan los muros, o sea, el peso propio sería 1.20 más 1.05, o sea, 225 kilos por metro cuadrado. Los acabados, fíjese que pesan bastantico, ¿cierto? Serían 1.51, ¿cierto? O sea, 151 kilos cada metro cuadrado. Las divisiones en drywall vimos que pesaban 2 kilonewton por metro cuadrado, y el uso que es residencial nos da una carga viva de 1.8 kilonewton por metro cuadrado. Si sumo eso, esa sería la carga total, que sería 7.56 kilonewton por metro cuadrado. Este sería el peso de la losa, ¿cierto? Con acabados, con muros y con carga viva. O sea, la carga total tiene la losa. Bien. Entonces, esa es la carga que se va a distribuir, ¿cierto? Esa es la carga que le llega a las losas y se va a distribuir a través de las viguetas. Luego las vigas y luego las columnas. Entonces, ¿cómo sería esa distribución si esta fuera mi losa, ¿cierto? Con estas luces y, ¿cierto? Estas dimensiones. Entonces, la carga por metro cuadrado ya sabemos que es 7.56. Entonces la aproximamos a 7.6 y empezamos a calcular las viguetas. Entonces su ancho, su franja de carga es esta, ¿cierto? Vamos a suponer, bueno, dijimos que cuando hicimos la distribución de la losa, las viguetas estaban a 80 centímetros. Quiere decir que este ancho aquí de la franja de carga también es 80 centímetros, ¿cierto? Y entonces,
para calcular la carga de la vigueta, multiplicaríamos la carga por metro cuadrado por 0,8. Y eso nos da 6,1 kilonewton por metro. Esa sería la carga uniformemente distribuida de la vigueta, de la losa sobre la vigueta. Luego, si miramos las vigas de carga centrales, entonces esta viga de carga central tiene una carga equivalente a toda esta franja, ¿cierto? Su ancho es este, que saldría de la mitad de esta distancia, que es 480, o sea, la mitad de 480 más la mitad de 480, ¿cierto? Entonces, sería aquí, ¿cierto? 480 más 480 sobre 2, y eso nos da finalmente 480, ¿cierto? Porque son la mitad de 480, que es 240, más la mitad de este 480 de abajo, que es 240, entonces 240 más 240, pues da 480. Entonces, pues sacar así por mitades o por el promedio de las dos luces, 480 más 480 dividido 2. Entonces, ese es el ancho. O sea que la carga se calcularía como este 7,6 kilonewton por metro cuadrado, que es lo que pesa un metro cuadrado, multiplicado por ese ancho que hallamos ahí, que será 480, y eso nos da 36,3 kilonewton el metro. Entonces es metro lineal, ¿cierto? Esa es la carga. Cada metro de esta viga tiene que cargar 36,3 producto del peso de la losa, con acabados, con peso propio, con muros y con gente, y equipos, y muebles, pues. Bien, entonces nos faltaría la carga, la viga de carga lateral, ¿cierto? Que tiene más o menos la mitad de la carga de la viga central, ¿cierto? Para este caso, y entonces sería toda esta franja aquí, cuyo ancho es la mitad de 480, ¿cierto? La mitad de esta distancia, la mitad de 480, o sea, 240. Y pues simplemente la carga sería 7,6 kilonewton por metro cuadrado multiplicado por el ancho, que es 240, o sea, 480 sobre 2, y eso nos da 18. Efectivamente la mitad de la carga de la viga central. Pues en este caso porque las dos luces adyacentes son iguales, ¿no? Eso da la misma. Si fueran diferentes ya no daría así. Luego viene la columna, ¿cierto? Entonces vamos a hallar esta columna, que es la central, y entonces su área sería esta que está alrededor, ¿cierto? Entonces se calcularía este ancho, y este ancho sale de la mitad de 480 por este lado, por arriba, y la mitad de 480 por abajo, ¿cierto? Entonces finalmente es esta misma acá, ¿cierto? 480 sobre 2 más 480 sobre 2. O sea, 240 más 240, que es 480. Y en el otro sentido, entonces vienen las luces ya no son iguales al lado y lado, ¿cierto? Entonces, al lado izquierdo son 480, entonces sería la mitad de 480, y al lado derecho son 7 metros, o sea, la mitad de 7 metros. Sería 240 por un lado más 350 por el otro, ¿sí? 480 sobre 2 más 7 sobre 2. Entonces, son 350 aquí y 240. Eso da 590, creo. Entonces, la carga de la columna se calcularía como la carga por metro cuadrado de la losa multiplicado por el área de el área alrededor de la columna, o sea, el área frente a la columna, que es 480, ¿cierto? Que calculamos aquí, por 590. O sea, 480 sobre 2 más 480 sobre 2 multiplicado por 480 sobre 2 más 7 sobre 2. Y eso nos daría este peso, que nos da en kilonewton, porque la carga es puntual, y entonces tenemos 218,9 kilonewton. Es la carga que le transmite esta losa a esta columna en específico, ¿cierto? Para cada una de las columnas podríamos hacer ese cálculo, por lo menos para una esquinera y para una medianera. Eso es cada piso, ¿cierto? Eso es cada losa.
Si tengo varios pisos, entonces me tocaría multiplicarlo por el número de pisos para hallar toda la carga, digamos, en la cimentación. Esa es, esa es ese es el proceso, digamos, de avalúo de cargas y de distribución de las mismas a través de los elementos de la estructura. Muchas gracias.